Discurso del Papa Francisco en el encuentro con sacerdotes y religiosas en Macedonia del Norte, el 7 de mayo de 2019. Lectura dramatizada. Queridos hermanos y hermanas, gracias por la oportunidad que me brindáis de poder encontraros. Vivo con especial gratitud este momento en que puedo ver a la Iglesia respirando plenamente con sus dos pulmones, rito latino y rito bizantino, para llenarse del aire siempre nuevo y renovador del Espíritu Santo. Dos pulmones necesarios, complementarios, que nos ayudan a gustar mejor la belleza del Señor, como dice la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Demos gracias por la posibilidad de respirar juntos a pleno pulmón lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. Os agradezco vuestros testimonios que quisiera retomar. Vosotros mencionabais el hecho de ser pocos y el riesgo de ceder a cierto complejo de inferioridad. Mientras os escuchaba, me venía a la mente la imagen de María que, tomando una libra de nardo puro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. El evangelista termina describiéndonos la escena diciendo: la casa se llenó de la fragancia del perfume. Tan solo una libra de nardo fue capaz de impregnarlo todo y dejar una huella inconfundible. En muchas situaciones sentimos la necesidad de hacer números. Comenzamos a mirar cuántos somos y somos pocos. Después vemos la cantidad de casas y obras que hay que sostener y son muchas. Podríamos seguir enumerando las múltiples realidades en las que experimentamos la precariedad de recursos que poseemos para llevar adelante el mandato misionero que nos fue confiado. Cuando esto sucede, pareciera que el balance está siempre en números rojos. Es cierto, el Señor nos dijo: si quieres construir una torre, calcula los gastos, no sea que una vez puestos los cimientos no puedas acabar. Pero el hacer números nos puede llevar a la tentación de mirarnos demasiado a nosotros mismos y, encorvados sobre nuestra realidad y miserias, podemos terminar casi como los discípulos de Emaús, proclamando el querigma con nuestros labios, mientras nuestro corazón se encierra en un silencio marcado por una sutil frustración que le impide sentir a aquel que camina a nuestro lado, que es fuente de gozo y alegría. Hermanos, hacer números es necesario siempre que nos ayude a descubrir y a ponernos en contacto con tantas vidas y situaciones que a diario tienen dificultad para hacer cuadrar los números. Familias que no pueden salir adelante, personas ancianas y solas, enfermos postrados en cama, jóvenes entristecidos y sin futuro, pobres que no recuerdan lo que somos, una iglesia de mendicantes necesitados de la misericordia del Señor. Solo es lícito hacer números si esto nos permite ponernos en movimiento para volvernos solidarios, atentos, comprensivos y solícitos.
para tocar los cansancios y la precariedad en la que están sumergidos tantos hermanos nuestros, y necesitados de una unción que los levante y los cure en su esperanza. Solo es lícito hacer números para decir con fuerza e implorar con nuestro pueblo: ven, Señor Jesús. No quisiera abusar de su imagen, pero precisamente esta tierra ha sabido regalarle al mundo y a la Iglesia, en la Madre Teresa, un signo concreto de cómo la precariedad de una persona ungida por el Señor fue capaz de impregnarlo todo, cuando el perfume de las bienaventuranzas se derramó sobre los pies cansados de nuestra humanidad. Cuantos encontraron calma gracias a la ternura de su mirada, se sintieron confortados con sus caricias, aliviados con su esperanza y alimentados con la valentía de su fe, capaz de hacer sentir a los más olvidados que Dios no los olvidaba. La historia la escriben esas personas que no tienen miedo a gastar su vida por amor. Cada vez que lo habéis hecho con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. ¿Cuánta sabiduría revisten las palabras de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, cuando afirmaba: seguramente los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia? Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. Es cierto, cultivamos muchas veces una imaginación sin límites, pensando en que las cosas serían diferentes si fuéramos fuertes, potentes e influyentes. Pero ¿no será que el secreto de nuestra fuerza, potencia, influencia e inclusive juventud está en otro lado y no en que cuadren los números? Os pregunto esto porque me impactó el testimonio de Davor cuando nos contaba lo que marcó su corazón. Fuiste muy claro. Lo que te salvó del carrerismo fue volver a la vocación primera y salir a buscar al Señor resucitado allí donde se le podía encontrar. Dejando seguridades, saliste para caminar las calles, las plazas de esta ciudad. Ahí sentiste cómo se renovaba tu vocación y tu vida. Bajando a la vida cotidiana de tus hermanos para compartir y ungir con el perfume del Espíritu, tu corazón sacerdotal comenzó a latir de nuevo con mayor intensidad. Te acercaste a ungir los pies cansados del Maestro, los pies cansados de personas concretas allí donde se encontraban. Y el Señor te estaba esperando para ungirte nuevamente en tu vocación. Esto es muy importante. Para renovarnos a nosotros mismos, a veces hay que dar un paso atrás y reencontrarse con el Señor. Retomar la memoria de la primera llamada. El autor de la carta a los Hebreos dice a los cristianos: acordaos de los primeros días. Recordar la belleza de aquel encuentro con Jesús que te ha llamado.
en aquel encuentro con la mirada de Jesús, tomar las fuerzas para seguir adelante. Nunca perder la memoria de la primera llamada. La memoria de la primera llamada es un sacramental. Es cierto que las dificultades, los trabajos apostólicos te agotan la vida y se puede perder la ilusión. Se puede perder también el deseo de la oración, de encontrar al Señor. Si te sientes así, párate. Vuelve atrás. Encuéntrate con el Señor de la primera llamada. Esta memoria te salvará. Muchas veces gastamos nuestras energías y recursos, nuestras reuniones, discusiones y programaciones en conservar enfoques, ritmos, encuadres que no solo no entusiasman a nadie, sino que son incapaces de aportar un poco de ese aroma evangélico que conforte y abra caminos de esperanza, privándonos de ese encuentro personal con los otros. Qué justas las palabras de Madre Teresa. Lo que no me sirve, me pesa. Dejemos todos los pesos que nos separan de la misión e impiden que el perfume de la misericordia llegue al rostro de nuestros hermanos. Tan solo una libra de nardo fue capaz de impregnarlo todo y dejar una huella inconfundible. No nos privemos de lo mejor de nuestra misión. No apaguemos los latidos del espíritu. Os agradezco, Padre Goce y Gabriela, y a vuestros hijos Filip, Blagoj, Luca e Iván, que hayáis compartido con nosotros las alegrías y preocupaciones del ministerio y de la vida familiar, así como el secreto para poder llevar adelante los momentos difíciles que habéis tenido que pasar. Vuestro testimonio tiene ese aroma evangélico de las primeras comunidades. Recordemos el Nuevo Testamento, cuando se habla de la iglesia que se reúne en la casa. Primera de Corintios, Romanos, Colosenses, Filemón. El espacio vital de una familia se podía transformar en iglesia doméstica, en sede de la Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la misma mesa. Es inolvidable la escena pintada en el Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre la puerta, yo entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Así se delinea una casa que lleva en su interior la presencia de Dios, la oración común y por lo tanto la bendición del Señor, como dice la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Así testimonian vivamente cómo la fe no nos aleja del mundo, sino que nos introduce más profundamente en él. No desde lo que nos gustaría que fuese, no como perfectos o inmaculados, sino en la precariedad de nuestras vidas, de nuestras familias, ungidas todos los días en la confianza del amor incondicional que Dios nos tiene. Confianza que nos lleva, como bien nos lo recordaste, Padre Goce, a desarrollar unas dimensiones tan importantes como olvidadas
en una sociedad consumida por las relaciones frenéticas y superficiales. Las dimensiones de la ternura, la paciencia y la compasión hacia los otros. Me gusta siempre pensar en cada familia como icono de la familia de Nazaret, con su cotidianeidad hecha de cansancios y hasta de pesadillas, como cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de Herodes, experiencia que se repite trágicamente todavía hoy en tantas familias de prófugos miserables y hambrientos. Son capaces, por medio de la fe amasada en esas luchas cotidianas, de transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Los medios materiales son necesarios, pero no son lo más importante. Por esto, no perdáis la capacidad de acariciar, no perdáis la ternura ministerial, ni la ternura de la consagración religiosa. Gracias por transparentar el rostro hogareño del Dios con nosotros, que no deja de sorprendernos. Queridos hermanos, nuevamente, gracias por esta oportunidad eclesial de respirar a pleno pulmón. Pidámosle al Espíritu que no deje de renovarnos en la misión, con la confianza de saber que Él quiere impregnarlo todo con su presencia.